Sabes, Halloween en la ciudad siempre se convierte en un poco de caos por unos minutos. Por una sola noche las reglas parecen cambiar. Los niños pueden hacer todo el ruido que quieran. Y es totalmente normal que anden merodeando con disfraces tenebrosos. Intento disfrutarlo aunque tengo 29 años y vivo en este viejo dúplex estilo artesanal en las afueras de Madrid. Normalmente mi porche delantero es un lugar tranquilo, pero esta noche es básicamente una estación de caramelos. La verdadera avalancha suele empezar alrededor de las 20:30 y, después, vuelve el silencio. Puedes ver la transición de los niños pequeños adorables a los adolescentes, y algunos de esos adolescentes pueden ser realmente un fastidio. No les interesa el caramelo gratis, quieren asustarte o incluso lanzarte huevos a la casa. Yo acababa de repartir mi último cuenco de mini chocolatinas cuando aparecieron 3 adolescentes. Era bastante claro que no llevaban disfraces ingeniosos, solo máscaras genéricas de Halloween. Uno llevaba una máscara desteñida del Joker, otro llevaba una calavera derretida, y el último tenía una máscara blanca, lisa y sin emoción que, sinceramente, me dio escalofríos. No subieron al porche. En su lugar, se quedaron parados en la acera, completamente en silencio. Yo llamé, último aviso para caramelos, intentando sonar alegre, porque ya me quedaba poco. El adolescente de la máscara blanca no se movió, pero inclinó ligeramente la cabeza, como si me estuviera evaluando, y se sintió más serio que aburrido. Vosotros 3 deberíais iros a casa. Está haciéndose tarde. Metí mi cuenco vacío bajo el brazo y alcancé la puerta. Fue entonces cuando oí un estallido fuerte al final de la calle, y el chico con la máscara del Joker empezó a reírse. Ese sonido tenso, forzado. Cuando entré y cerré la puerta, hice contacto visual por última vez con el de la máscara blanca. No había nada amistoso en su mirada, especialmente cuando se fijó en la ventana de mi salón. Me recorrió un escalofrío. Ya dentro, coloqué el cuenco en su estante habitual y revisé el cerrojo doble. Me sentí un poco ridícula, pero me tranquilizó. Seguí diciéndome que esos 3 eran solo chavales intentando hacerse los duros y las máscaras les daban una falsa sensación de valentía, no necesariamente malicia. A las 23:00 las calles estaban vacías y en silencio. Yo estaba en la cocina limpiando la encimera cuando oí un ruido que definitivamente no era el viento. Era un raspado fuerte que venía del patio lateral, cerca del estrecho pasillo que conduce a mi puerta trasera. Mi patio lateral está totalmente oculto desde la calle por un enorme arbusto. Me quedé paralizada, esponja en mano, cuando escuché el raspado de nuevo, esta vez aún más fuerte. Sonaba como metal raspando contra el cemento. Quizá era solo mi imaginación, o tal vez un gato arrastrando algo, pero los gatos no suelen moverse tan deliberadamente. Solté la esponja y me acerqué sigilosamente a la ventana de la puerta trasera, apartando la cortina para echar un vistazo. El patio trasero estaba oscuro y lleno de sombras. Había instalado una luz con sensor de movimiento junto a la puerta trasera, pero seguía siendo bastante tenue. Fuera lo que fuese, estaba evitando la luz a propósito. Mi corazón empezó a acelerarse. Esto no era solo una pandilla ruidosa ni adolescentes borrachos. Se sentía como otra cosa completamente distinta. Rápidamente agarré mi móvil y abrí la aplicación de seguridad que antes me había burlado de haber instalado. Pulsé el botón para bloquear todo. Verifiqué las ventanas que dan al patio lateral. Cerradas. Revisé la entrada del sótano. Cerrada. Me temblaban tanto las manos que no podía mandar un mensaje, así que abrí la marcación rápida del 112 y me preparé para llamar si lo necesitaba. Pensé que estaría demasiado expuesta en la cocina, así que tenía que subir arriba donde pudiera vigilar la puerta principal. Iba por la mitad de las escaleras cuando oí el inconfundible sonido de una puerta abriéndose. Solté un susurro ahogado. Era la puerta trasera. Aunque se suponía que estaba cerrada con la aplicación de seguridad, la cerradura era muy barata y llevaba tiempo queriendo cambiarla porque siempre cedía. Eso significaba que quienquiera que fuese ahora estaba dentro de mi casa. Se me cortó la respiración y me quedé helada, apretando los ojos para escucharme del golpeteo de mi propio corazón. Pude oír las tablas del suelo crujir suavemente bajo su peso mientras avanzaba despacio y con cautela por la casa, acercándose a las escaleras donde yo estaba. Cogí un tenue olor rancio de poliuretano barato mezclado con sudor corporal. Definitivamente un disfraz de Halloween.
Probablemente tenía 5 segundos o menos antes de que me viera allí, en las escaleras, silueteada por la luz de la ventana delantera. Mi mente se quedó en blanco. El instinto de supervivencia entró en juego. En lugar de subir, corrí hacia abajo al pasillo oscuro debajo de las escaleras, apoyándome contra la pared y hundiéndome en la profunda sombra proyectada por el perchero. Contuve la respiración. Los pasos se detuvieron al pie de las escaleras, quizá a 3 metros de mí. Apreté el móvil, mi pulgar flotando sobre el botón de llamada al 112, pero necesitaba ver quién era para describirlo bien. La persona empezó a subir los escalones, lento y deliberado. Eran pesados, y la madera gemía bajo su peso en cada paso. Probablemente pensaron que yo estaba escondida en algún dormitorio. Esa fue mi oportunidad. En cuanto su cabeza desapareció por el rellano superior y su silueta quedó fuera de mi vista, salí disparada desde la oscuridad y corrí hacia la cocina. No miré atrás. Cada parte de mí gritaba, sabía que estaban a solo segundos de distancia. No agarré los cuchillos. Fui directa al cajón auxiliar, hurgando entre pilas viejas y gomas elásticas hasta encontrarlo. Mi linterna táctica de alta resistencia. Esa cosa no solo iluminaba una habitación, era metal sólido y lo bastante pesada como para soltar un buen golpe. Entonces me cayó la ficha. No podía simplemente salir corriendo por la puerta principal. El intruso escucharía el cerrojo del pasador, pero sabía que revisaría el dormitorio principal primero. Así que tenía que hacer ruido donde él no estuviera. Cerré de golpe la puerta trasera por la que habían entrado y eché el pestillo endeble. No era un cerrojo, solo un pestillo. «Voy a llamar a la policía», grité con todas mis fuerzas con la voz quebrada, esperando que me oyera arriba. Escuché sus pasos frenéticos retroceder en el piso superior. No bajaban. Probablemente buscaban otra salida, tal vez una ventana, intentando escapar antes de que llegara ayuda. No perdí tiempo. Pulsé el botón de llamada y le dije al operador que alguien había entrado por la puerta trasera. Me aseguraron que la policía venía en camino y que debía esconderme. Así que me metí en la esquina más oscura de la cocina, cerca de la despensa, esperando con la linterna pesada bien sujeta en la mano. El intruso se movía rápido ahora. Escuché un golpe arriba. Quizá intentó abrir una ventana y vio que estaba cerrada. Un momento después, sus pisadas aceleradas retumbaron por la escalera. Llegó al final, dirigiéndose directo a la puerta trasera, pensando que yo seguía escondida o que no había llamado realmente a la policía. Cuando pisó la cocina de espaldas a mí, apenas girado, actué. No dije nada. Balanceé la linterna baja y con fuerza, apuntando a la parte trasera de su rodilla. El sonido fue repulsivo, un crujido seguido de un gruñido lleno de dolor y sorpresa. Cayó como un saco, pesado sobre el suelo. Su máscara blanca se deslizó, revelando barba oscura y un ojo abierto enorme y aterrorizado debajo. No era el Joker ni la calavera derretida. Recordé a esos adolescentes, uno de ellos con la misma máscara, pero este no era un chaval. Era un hombre adulto. Intentó incorporarse, arrastrando la pierna herida. Entonces golpeé de nuevo, esta vez en el hombro antes de que pudiera girarse. La linterna impactó y él gimió, derrumbándose sobre el suelo frío. No me acerqué. Me quedé a unos 3 metros jadeando, con la adrenalina recorriéndome, apuntándole con la luz. «Quédate ahí», ordené. El agotamiento me golpeó de repente, las piernas flojas. A través del zumbido en mis oídos, por fin lo oí. El sonido bendito de sirenas a lo lejos. Luces azules y rojas se filtraron por la ventana. Él intentó susurrar algo, quizá una súplica o una amenaza, no lo sé, y sinceramente no me importó. No me moví hasta que la puerta principal explotó con el sonido de botas y voces urgentes. «Policía, manos arriba». Solté la linterna, que cayó con estrépito sobre el azulejo, y levanté las manos muy despacio. Está en la cocina. Está herido. Ha entrado por la fuerza. Las siguientes horas fueron un borrón de luces, voces serias y el abrumador olor a desinfectante y miedo. Se lo llevaron esposado. La policía encontró un kit barato para forzar cerraduras cerca de la puerta trasera dañada. No era un monstruo. Solo era un depredador que aprovechó una noche de caos para cometer un crimen pensando que saldría impune. Y escucha esto, resultó ser el padre de uno de esos adolescentes que rondaron mi casa. Por eso tenía la misma máscara blanca que llevaba su hijo. Se la había prestado cuando volvió a casa. Cuando empezó a amanecer, pintando el cielo de tonos morados y grises amoratados, mi casa volvió a estar vacía. La cinta policial desapareció.
Los únicos recordatorios de esa noche eran el marco dañado de la puerta y la punzada en mi hombro por el impacto. Me senté en mi porche bebiendo agua fría y mirando al vecindario despertar, totalmente ajeno. En breve estarían barriendo envoltorios de caramelo. Estaba a salvo, estaba viva. No dejé que el pánico me venciera. Me enfrenté a la oscuridad en mi propio pasillo y salí victoriosa. Pero algo sí quedó claro. Nunca volvería a mirar una máscara barata de plástico de la misma manera. Y el próximo Halloween ya no estaría repartiendo caramelos. Tenía 10 años aquel Halloween de 2018, viviendo en una zona tranquila de Sevilla, España, cerca del Parque de San Jorge. Nuestra calle, con sus casas adosadas y setos bien recortados, se sentía lo bastante segura para que los niños pasearan. Mis padres estaban ocupados con mi hermanita, que tenía un fuerte resfriado, así que me dejaron pedir dulces solo por primera vez. «Quédate en nuestra calle y quizás sube hasta la calle de la iglesia», dijo mamá. «Vuelve antes de las 8:30, León». Yo estaba encantado, vestido de zombie con vaqueros rotos y sangre falsa de la tienda barata, balanceando una vieja funda de almohada para los dulces. Al principio la noche estaba llena de vida. Las farolas brillaban en naranja y los niños corrían disfrazados, gritando y riendo. Pasé por una docena de casas, mi bolsa ya pesada con chocolatinas y caramelos. Pero hacia las 8 las calles se fueron quedando silenciosas y me alejé demasiado, terminando en una calle lateral que salía de la calle negra. Allí estaba más oscuro, con menos decoraciones de Halloween y algunas casas que parecían vacías, ventanas rotas, jardines cubiertos de maleza. Pensé en atajar por ahí para llegar a casa más rápido. Fue entonces cuando la vi. Una anciana, quizá de unos 70 años, de pie en el porche de una vieja casa señorial venida a menos. El lugar parecía abandonado, pintura descascarillada, hiedra trepando por las paredes, sin luces, salvo un parpadeo débil en su porche. Me hizo un gesto con la mano, sosteniendo una bandeja con algo parecido a galletas caseras. «Ven aquí, cariño. Tengo golosinas solo para ti», me llamó, con una voz temblorosa pero cálida. Parecía una abuela cualquiera, así que me encogí de hombros y subí los escalones que crujían. Mi bolsa no estaba llena aún y tenía algo de hambre. Tenía el pelo blanco y fino, recogido de cualquier manera, y llevaba un vestido viejo de flores desteñido. Sus ojos estaban demasiado brillantes, casi desquiciados. «Soy la señora Carvera». «¿Cómo te llamas, cielo?» «Te pareces mucho a mi nieto, Tomás», dijo. Le dije que me llamaba León y tomé una galleta. Sabía rara, como con demasiada harina, pero la mastiqué por educación. Entonces dijo: «Entra un segundo, cariño. Tengo más dulces en la cocina y hace frío fuera». Sabía que no debía, pero la seguí. La casa olía a humedad y a papeles viejos. El salón tenía el papel de las paredes levantado, montones de periódicos amarillentos y una única bombilla parpadeante. Nada de decoraciones de Halloween, solo desorden. Me llevó a la cocina, hablando de cómo ya ningún niño iba a visitarla. «Tomás adoraba mis historias», repetía una y otra vez. Cogí unos dulces de un tarro que me señaló, pero cuando me giré para irme, se puso delante de la puerta. «No puedes irte todavía, Tomás. No es seguro». Se me heló el estómago. «No soy Tomás», dije, intentando mantener la calma. «Tengo que irme a casa». Pero su sonrisa se ensanchó con los ojos vidriosos. «Oh, Tomás, has estado fuera demasiado tiempo. La abuela ya está contigo». Cerró la puerta con un cerrojo que sonó fuerte. Retrocedí, pero me agarró del brazo. Su mano apretaba como hierro. «Vamos a jugar, ¿sí?», dijo. Grité, pidiendo ayuda, pero las ventanas estaban tapiadas y la casa quedaba retirada de la calle. Me arrastró hacia el sótano. Estaba oscuro, con una bombilla desnuda que se balanceaba y un olor húmedo. Había una pequeña cama plegable, algunos juguetes viejos y una cadena anclada a la pared. «Ese es tu cuarto, Tomás. Te quedarás aquí hasta que recuerdes». Me encadenó el tobillo al poste de la cama, un hierro oxidado que me pellizcaba la piel. Lloré y supliqué, pero ella solo tarareaba una vieja melodía, como si todo fuera normal. «Te traeré tu té en un momento». Los días se mezclaron. Me llevaba sopa de lata y pan duro, mientras hablaba de su verdadero nieto, Tomás, que había muerto en un accidente años atrás. Por lo que alcancé a entender entre sus desvaríos, tenía graves problemas mentales, quizá esquizofrenia, sin tratar desde que su familia la abandonó. A veces se olvidaba de desatarme, murmurando sola en el piso de arriba.
El sótano estaba helado, con ratones arañando las paredes. A veces oía coches pasar por la calle negra, pero no podía gritarlo bastante fuerte. Mi móvil estaba sin batería en el bolsillo. Se había llevado mi bolsa de dulces. Perdí la noción del tiempo, quizá 3 días. Estaba mareado del hambre. Entonces una mañana, golpes en la puerta. «¡Policía, abran!». Ella entró en pánico arriba, chillando. «¡Vienen por ti, Tomás!». Las botas golpearon las escaleras. Los agentes irrumpieron, linternas cegándome. Me encontraron en la cama, aún encadenado. Los paramédicos cortaron la cadena y me taparon con una manta. Mis padres me habían reportado desaparecido esa misma noche. Un vecino me vio dirigirme hacia la calle Negra. La policía registró casas abandonadas después de los rumores sobre la loca señora Carvera, que hablaba con fantasmas. La arrestaron diagnosticándola con enfermedad mental grave, delirios y acumulación compulsiva. Dijeron que pensó que yo era su nieto. Estoy bien ahora, pero aún me despierto escuchando su voz. En Halloween me quedo en casa con la puerta cerrada con llave. Historia en español, con nombres y lugares cambiados. Era el 30 de octubre del año pasado, el día antes de Halloween. Trabajo como contable en una oficina en el centro de la ciudad y aquel viernes no llegué a casa hasta alrededor de las 21. Mi turno se había alargado por unos informes de última hora y cuando por fin aparqué en nuestra entrada estaba agotada. Mi hijo, Enrique, que tiene 7 años, me había estado rogando toda la semana que le comprara un disfraz para pedir dulces. Quería ser un pirata ese año. Nada sofisticado, solo un atuendo sencillo con un sombrero y una espada de plástico. Mi marido Eduardo estaba en casa cuidándolo, pero Eduardo tenía que trabajar a la mañana siguiente, así que pensé que llevaría a Enrique rápidamente al hipermercado grande a unos kilómetros de distancia. Era mejor que esperar hasta el último minuto y que todo estuviera agotado. La niebla estaba realmente espesa aquella noche. Viviendo en las afueras de Barcelona estamos acostumbrados a tardes brumosas, pero esta era tan densa que apenas podías ver 6 metros por delante. Las farolas parecían halos borrosos y conducir daba una sensación inquietante, incluso con Enrique parloteando en el asiento trasero sobre la cantidad de dulces que conseguiría. Llegamos al supermercado alrededor de las 21:30. Era uno de esos Carrefour 24 horas, todavía abierto pero no concurrido. La sección de Halloween estaba ya muy vacía, pero encontramos un disfraz de pirata de su talla por unos 15 euros. Enrique estaba encantado, probándose el sombrero allí mismo en el pasillo. Pagué en la caja de autoservicio, tomé la bolsa y salimos hacia el aparcamiento. El aparcamiento estaba casi vacío, solo unos pocos coches dispersos bajo las lámparas de sodio. Enrique me agarraba la mano, balanceando la bolsa mientras caminábamos hacia nuestro SUV. Entonces fue cuando lo oí por primera vez, pasos detrás de nosotros, crujientes sobre la grava del borde del pavimento. No fuertes, pero deliberados, como si alguien estuviera marcando nuestro ritmo. Miré hacia atrás, pero no pude ver mucho por la niebla. Quizás era otro cliente, pensé. Pero los pasos se hicieron más cercanos, más rápidos. Mi corazón empezó a latir más fuerte. Aceleré el paso, tirando de Enrique. «Vamos, campeón. Vámonos a casa». Cuando llegamos al coche, los pasos estaban justo allí, quizá a 3 metros. Me giré de golpe y de entre la niebla surgió esa figura. Un hombre, alto, vestido con ropa oscura y una máscara de Halloween. Una de esas baratas de goma, como de un zombie o algo con piel podrida y sangre falsa. No estaba corriendo, pero venía directo hacia nosotros, con los brazos extendidos como si viniera con malas intenciones, sin decir ni una palabra, solo avanzando. Enrique se paralizó y yo lo jalé hacia la puerta del coche. «¡Entra ahora!», grité, Shia, buscando las llaves con los dedos temblorosos. Pulsé el botón de desbloqueo, empujé a Enrique al asiento trasero y salté al lado del conductor. Cerré la puerta y la aseguré justo cuando el hombre llegó a la ventanilla. Golpeó el cristal con el puño, fuerte, como probando su resistencia. Enrique empezó a llorar. «Mami, ¿quién es ese?», le grité al tipo a través de la ventanilla. «Retrocede, voy a llamar a la policía», pero no se detuvo. Sacó algo del bolsillo, una piedra o una herramienta, no pude distinguir, y empezó a golpear el cristal. ¡Crack! La ventana se resquebrajó desde el primer golpe. Metí la llave en el contacto, con las manos tan temblorosas que casi se me cae. El motor rugió y metí marcha atrás, saliendo a toda velocidad.
Él dio un salto hacia atrás cuando giré y yo aceleré hacia la salida, mirando por el retrovisor. Se quedó allí, quieto, observándonos irnos, la máscara mirando fijamente. Mi mente iba a 1000. ¿Era una broma? ¿Algún idiota disfrazado intentando asustar a la gente? Pero no se sentía así. Parecía demasiado centrado, demasiado agresivo. Llamé a Eduardo de camino a casa, con la voz temblorosa mientras le contaba lo ocurrido. «Solo llega segura», dijo. «Te estaré esperando afuera». Enrique iba callado atrás, abrazando la bolsa del disfraz como un escudo. Llegamos en unos 10 minutos. Nuestra casa es una pequeña vivienda de 2 plantas en un barrio tranquilo. Nada especial. Eduardo nos recibió en la puerta, nos abrazó y revisó la ventanilla del coche. Estaba dañada, pero no rota del todo. Dijo que la arreglaríamos al día siguiente. Intentamos calmarnos, acostamos a Enrique con su disfraz nuevo preparado y Eduardo y yo nos quedamos un rato hablando. Él pensó que quizá era algún tipo raro colocado por algo. Cerramos todas las puertas y ventanas, encendimos la luz del porche y finalmente nos fuimos a dormir hacia medianoche. Me despertó un estruendo alrededor de las 3 de la madrugada, vidrio rompiéndose, fuerte y agudo desde la planta baja. Abrí los ojos de golpe y me incorporé en la cama. Eduardo ya estaba despierto, agarrando su escopeta de caza del armario. Normalmente la tenemos descargada, pero esa noche la cargó rápido. «Quédate aquí», dijo, pero lo seguí aún así, llevando el móvil en la mano. La casa estaba oscura, solo la lucecita tenue del pasillo. Bajamos las escaleras sigilosamente y ahí estaba, la ventana del salón rota, cristales por toda la alfombra, aire frío entrando a raudales por el hueco. Y afuera, en el jardín delantero, de pie en la niebla bajo la farola, estaba el mismo hombre, la misma máscara, la misma ropa oscura, solo allí, mirando la casa como si estuviera esperando algo. Eduardo encendió las luces y gritó: «¡Fuera de nuestra propiedad ahora mismo!». Amartilló la escopeta. Ese sonido retumbó mientras apuntaba a través del hueco en la ventana. Yo dije: «No te muevas, tengo un arma». El hombre se quedó quieto, con las manos un poco levantadas. Yo ya estaba llamando al 102, diciendo al operador: «Hay un intruso en nuestra casa. Rompió la ventana. Mi marido está armado». Enrique se despertó por el ruido y empezó a llorar arriba, pero le dije que se quedara en su cuarto. El hombre no huyó, solo se quedó allí como evaluándonos. Eduardo seguía apuntándole, repitiendo: «Ni se te ocurra moverte». Pareció una eternidad, pero la policía llegó en unos 5 minutos. 2 patrullas, luces encendidas, abriéndose paso entre la niebla. Los agentes salieron con las armas desenfundadas, gritándole al hombre que se tirara al suelo. Él obedeció lentamente, sin resistencia. Lo esposaron y lo llevaron al coche. Uno de los policías entró para hablar con nosotros, tomar declaración. Eduardo explicó lo del aparcamiento. Yo describí la máscara. Entonces afuera oímos cuando se la quitaban. Asomé por la puerta y ahí estaba sin máscara bajo las luces de la patrulla. Era Juan Hernández, el antiguo compañero de obra de Eduardo. Habían trabajado juntos durante años hasta que Juan fue despedido hace unos 6 meses por presentarse ebrio demasiadas veces. La cara de Eduardo se puso blanca. ¿Juan? ¿Qué demonios? Juan no dijo nada. Solo nos miraba con odio mientras lo metían en el asiento trasero. La policía nos dijo después que Juan había estado obsesionado. Resulta que llevaba meses vigilándome, apareciendo a veces en el aparcamiento de mi oficina, siguiéndome a casa alguna que otra vez sin que yo me diera cuenta. Eduardo recordó que siempre le preguntaba por mí en el trabajo, haciendo comentarios inquietantes como: «Tu mujer tiene una sonrisa muy bonita». Pero nunca imaginamos que llegaría a tanto. Había perdido su empleo, su piso y se había fijado en mí como una especie de fantasía. La máscara la compró ese mismo día, probablemente planeando asustarme o hacerme algo peor durante el caos de Halloween. Lo acusaron de acoso, intento de allanamiento y vandalismo. Ahora está en la cárcel, con una orden de alejamiento. Arreglamos la ventana y pusimos un sistema de seguridad con cámaras. Enrique salió a pedir dulces la noche siguiente, pero yo caminé a su lado cada segundo, vigilando las multitudes.